quiere beber, que lo haga bajo la responsabilidad de su padre, en su casa, que le invita a todos los cubatas que le dé la gana, o en un bar destinado al efecto. Si esto viene de las leyes autonómicas que dijeron, la ley, la última de recreo, no sé qué, dijeron, prohibido beber alcohol en la vía pública, salvo en aquellos lugares destinados al efecto por los ayuntamientos. Nadie obligó a los ayuntamientos a destinar sitios para... ¿Por qué no se quita? Pues porque no les da la gana, ni más ni menos. Es la hipocresía. Es como el resto de las drogas que están ahí. Si no hace falta ir a comprar marihuana ni nada. Si es que la marihuana te la venden en las tiendas tipo herbolario. Porque cuando lo compras, como no tiene principio activo, pues te da un sobrecito cerrado, llegas a tu casa, le abres el sobrecito, lo echas en la maceta, le echas agua y ya empieza a salir la planta. Ya existe el principio activo, pero cuando lo has comprado, como no lo tiene, y en esas mismas tiendas, y lo vengo diciendo hace años, y si veis algún vídeo de esto, he dicho lo mismo, se siguen vendiendo piruletas de marihuana, criaturas de 12 y 13 años, a €1. Dame unas piruletas de las buenas. Y en estas fechas se dispara el consumo de los monguis, que me imagino que sabréis todo lo que son los monguis. Lo sabéis, ¿no? Pues aquí hay gente que ha dicho que sí, ¿eh? Pues los monguis se compran en las mismas tiendas que los herbolarios y que la marihuana, y te puedes llevar el pack completo. Es una especie de torta tipo pizza que llegas a tu casa, los pones bajo la humedad y empiezan a salir unas cositas. Esas cositas son las setas alucinógenas y se vende, ¿eh? Si no hace falta... Si es que somos unos hipócritas. Luego tenemos drogas que están ahí, que se venden y que nos están ocasionando mucho problema. Tenemos mucho menor con problemas de juego, de ludopatía, pero no de la PlayStation, que también... y de las maquinitas, sino ahora está grabado por el internet. Si nada más que tenéis que conectar, por ejemplo, cualquier programa deportivo de los fines de semana, que ya apuestan hasta el número de goles que van a meter en el minuto tal, quién va a meter más goles, si Ronaldo, si Messi, si tal y que cual, y ya estamos viendo que padres están viendo reducir su cuenta corriente por las apuestas que hacen los hijos a través de internet. Tenemos un problema muy serio con esto, y siempre lo digo en estas fechas, somos tontos los padres, que es que va a llegar Papá Noel y los Reyes Magos y regalo estrella va a ser esto. Los móviles buenos para los niños y los móviles que dejan los niños para el padre y la madre. Si es que somos tontos. Somos tontos. Es como los del ordenador. Ponme internet y ponme un ordenador. Que un menor no tiene que tener ni televisión en su cuarto. Y si quiere tener un ordenador, tiene que ser un ordenador tonto, de cortar, pegar y guardar como. Y punto. El internet, el ordenador, donde tiene que estar en el salón de la casa. Ahí es donde tiene que estar el internet. ¿Qué problema tenemos actualmente? Y es más serio. Que esto ya tiene internet. Entonces, ¿qué problemas nos están planteando? Dos, esto es una droga. Si ya castigas al chaval sin el móvil o sin el internet y le da el mono, si es que tiene síndrome de abstinencia. Y estamos detectando muchas veces que se empiezan a producir problemas de malos tratos entre hijos a sus padres cuando los padres empiezan a detectar que tiene problemas ya de abuso, de utilización de esto y tal, y se empiezan a poner límites. Segundo problema, no solamente la droga, es un instrumento para cometer hechos delictivos. Es un delito que atenta, que es la grabación de imágenes, colgándolos por internet, por Bluetooth y tal. Y es un delito típico de clase media, media alta. Así están las cosas. Por eso estoy pidiendo un pacto por el menor, porque es que hay que aclarar esto. Y hay que proteger. Y hay que dictar leyes en condiciones que protejan al menor. No me meto con la televisión porque es vergonzoso. Y estoy apelando a la ética de los profesionales, sobre todo en la televisión. Esos programas que te crean el minuto de gloria para el Cuco, para el Rafita, para el otro. Hombre, esas entrevistas hombre, hay que proteger al menor, hay que saber informar, porque se puede hacer mucho daño y se lesionan los derechos de los menores todos los días, sobre todo en la televisión, y es vergonzoso. Y es muy triste que los directores de los canales de televisión se pongan de acuerdo para cumplir una serie de compromisos que no duran ni 2 minutos. Es vergonzoso. Y llegamos a la otra ley, a la ley de responsabilidad penal del menor, que es con la ley que nosotros juzgamos a los menores que cometen hechos delictivos. Esa ley que se ha criticado mucho. Se ha criticado mucho y no conozco a ningún periodista que haya criticado la ley que se haya apoyado la ley. Nosotros vamos a juzgar a menores que cometen delito entre 14 y 18 años y los vamos a juzgar con un procedimiento que cumpla todas las garantías constitucionales para imponerle una sanción, que pague lo que ha hecho, que repare lo que ha hecho. Porque cuando un menor comete un delito no solamente lo comete contra la víctima, también lo comete contra la sociedad. Siempre dirigido a la reinserción. Todo el mundo habla de reinserción, hasta la justicia de adultos. Pero fijaros, es muy difícil hacer una política reinsertadora en la justicia de adultos. Tenemos actualmente 80.000 presos, de los cuales el 30% son extranjeros. Y yo no tengo nada con los extranjeros. Pero que sí entiendo es que todo aquel extranjero que esté condenado con una pena grave y que ha venido aquí a cometer hechos delictivos, se vaya a cumplir la condena a su pueblo. Pues no. El 30%, 80.000 presos. Tardamos en llenar una prisión 1 mes y medio. Es muy difícil hacer una política reinsertadora. Pero en menores es el norte, vamos a sancionar para reinsertar. Yo entiendo que un individuo está reinsertado en la sociedad en el momento en que vive en sociedad y no altera la paz social.
Pero ¿cómo voy a saber si un individuo está reinsertado si no lo tengo en sociedad? ¿Y cómo voy a reinsertar a un individuo si nunca ha estado insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un individuo si nunca estaba educado? Lo tendré que sancionar para en su caso insertar y en su caso reinsertar. Siempre en interés del menor. ¿Qué es el interés del menor? Darle satisfacción de sus derechos exigiéndole sus deberes. Y para eso disponemos de dos instrumentos. Primero, el fiscal, que es el que investiga, y segundo, el equipo técnico de apoyo. Ese equipo que está integrado por un psicólogo, un educador y un trabajador social, que nos permiten conocer las circunstancias personales, sociales, culturales, educativas que tiene cada uno de los menores que vamos a juzgar. Y tan importante es el delito como quién ha cometido el delito. Y yo siempre, cuando llego a este punto, me interesa hacer una doble reflexión con el corazón en la mano. Y esto lo he dicho en el Senado y se lo he dicho a todos. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cometido un delito en su vida? ¿Quién de los que estamos aquí nos gusta tomarnos una copa no ha conducido alguna vez bajo la influencia de bebidas alcohólicas? Lo que pasa es que no nos han pillado. Y a lo mejor el que se libra es que va en coche oficial. ¿Quién de los que estamos aquí no ha cogido algo del Corte Inglés? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con falsificaciones de relojes, de camisas, de camisetas, de bolsos, de historias? ¿Quién de los que estamos aquí no ha trapicheado con música, con DVDs? ¿Y quién de los que estamos aquí no intenta defraudar Hacienda? Vamos a ser claros. Porque aquí el dinero, el 20% del dinero en España es dinero negro. Luego es que aquí parece que todos somos muy buenos. Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales que yo juzgo cometen delitos, pues no son delincuentes. Si es que hoy día todo es delito. Si es que, como decía el otro, si es que no tenemos ángel de la guarda, tenemos obreros de la gloria. Lo que pasa es que hay un momento en que el obrero se está tomando el bocata cuando te pillan. Pero es que ¿quién no ha cometido un delito en su vida? Luego, ¿qué pasa? Que el 80% de los chavales cometen delitos, pues no son delincuentes. Y el 20% que tiene el perfil de delincuente siempre tiene una historia. Vamos a averiguar qué historia tiene. Porque a lo mejor si yo tengo la historia que ese chaval que voy a juzgar, soy más delincuente que él. Luego, esa es una. Y segunda reflexión. Es muy duro, pero es fácil. Todos sabemos cómo reaccionaríamos si nos matan a nuestro hijo o a nuestra hija. Todos nos ponemos en el papel de víctima. Pero sería bueno saber cómo reaccionaríamos nosotros si nos detienen o nos juzgan y nos condenan a nuestro hijo por un homicidio. Si somos los padres del autor. Nosotros podemos ser los padres del autor. No nos pongamos solo en el papel del padre de la víctima. Podemos ser los padres del niño autor o de la niña autora. En base a eso vamos a aplicar la ley para esa finalidad, que pague y repare, dirigido a la reinserción. Y para eso disponemos de varias medidas, unas privativas de libertad. En España, cuando se pide justicia, justicia, vamos a encerrar al menor. Aquí parece que si no hay privación de libertad no se hace justicia. Que caiga todo el peso de la ley, vamos a encerrar al menor. Y sería bueno que la gente conozca lo que son los centros de menores. No son colegios, no son colegios. Es talego puro y duro. Y arquitectónicamente los que tenemos en Andalucía, que son muy buenos centros y demás, pero son talegos puro y duro. Allí tienen todas las medidas de seguridad habidas y por haber. Nos cuesta en Andalucía un chaval privado de libertad en un centro cerrado, porque tenemos 4 tipos de centros, o 4 modalidades. Internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. El internamiento en centro cerrado nos cuesta a un chaval privado de libertad de 42 a 44.000 pesetas diarias. Por cada chaval privado de libertad tenemos 2 profesionales, más luego todas las medidas de seguridad. Eso de que se escapan los menores de los centros de internamiento es mentira. Y yo siempre comento lo mismo. La gente se cree que yo nada más que juzgo a los menores y condeno a los chavales a aprender a leer o a limpiar el botellón. Yo llevo juzgados 33 asesinatos o homicidios. Llevo juzgados del orden de 95 violaciones. Y llevo juzgados de 17.000, 16.000 a 17.000 casos. Pues soy el juez más antiguo de menores y llevo desde el 88 en menores. Calcular a una media de 800 casos anuales, pues salen los 16.000, 17.000 casos que llevo juzgados. Y cuando yo hablo de un tío duro, hablo de un tío duro, no hablo de un chaval que coge 3 o 4 coches. Y gracias a Dios, los menores, la mayoría, el 99% de los chavales, no son como el cuco. Hay como el cuco, muy poco, gracias a Dios. Pero la mayoría son chavales. Y una de las experiencias que más te llama la atención es cuando tú encierras a un chaval que se cree que es duro, porque lo has condenado por un delito grave o varios delitos graves. Sobre todo las primeras semanas, cuando llegan a estos centros y llegan las 10 de la noche, las 11 de la noche, se apagan las luces, se cierran las celdas. Allí no se oyen voces de atracadores ni voces de asesinos. Allí lo que se oyen son llantos de niños, porque son niños los que cometen los delitos. Lo que pasa es que muchas veces un grupo de menores es mucho más peligroso que un adulto. Pero cuando el chaval se queda solo, como lo que es, se comporta como lo que es. Y cuando se apagan las luces y se cierran las celdas, lo que se oyen son llantos de niños. El chaval no va a poder salir del centro si no ha cumplido 1/3 de la condena. Luego tenemos el internamiento semiabierto, que es un poquitín más suave, la vida diaria arquitectónicamente es igual. El chaval va a poder realizar alguna actividad siempre con autorización. Luego tenemos el internamiento en centro abierto, que la estamos recuperando con otra medida que llamamos convivencia en grupo educativo. Esta la utilizamos mucho para el niño maltratador. Esa medida que conviene apartar al chaval del ámbito familiar, pero que el chaval siga realizando sus actividades diarias.
Y luego tenemos el internamiento terapéutico. Y con todo el cariño del mundo, no lo entendáis como despectivo y tal, pero tenemos chavales que están más para allá que para acá. Tenemos chavales que están mal y que conviene. Yo eso de que todo el mundo puede estar en su casa, no estoy de acuerdo. Hay chavales como mayores que no pueden estar en su casa. Y yo creo que en el siglo XXI el Estado de Derecho actual tiene mecanismos suficientes para evitar posibles abusos que se pudieron cometer en el siglo pasado. Pero hay chavales que no pueden estar en su casa. Yo siempre comento el caso que tuve hace años de un chaval que me llegó con 15 años diciendo que le hablaba con Jesucristo todas las noches a las 12 menos cuarto. Claro, te llega un crío con 15 años diciendo eso y dice, este está más para allá que para acá. Porque además el tío decía que siempre hablaba por el mismo canal. Claro, yo gracias a los equipos técnicos y demás sabía que le gustaba la música. Concretamente le gustaba tocar el tambor. Pues dije, como era la época, no lo podía tener en su casa y era la época Semana Santa, dije, pues ya está, lo voy a poner a tocar el tambor en todas las procesiones nocturnas de Granada, para que se pegue 10 horas tocando el tambor y llegue ya reventado. Y encima, como va ahí detrás de los santos, las vírgenes y los cristos y demás, a ver si le transmiten mensajes de serenidad, de quietud y de relax, porque no lo podía tener en su casa. No lo podía tener en su casa porque lo tenía condenado por maltratar a sus padres y sabíamos que estaba violando a su hermana de 8 años. Yo después tuve otro chaval que fue capaz de darle 50 veces una llave inglesa en la cabeza a un coleguilla suyo porque tenía ganas de ver qué se siente cuando se mata. Tenemos chavales que están mal, pero tenemos chavales que se están volviendo mal por el inicio a muy temprana edad de policonsumo de sustancias. Yo controlo. Cuando oigáis a un chaval decir yo controlo, no digo que tenga el problema, pero lo puede tener. Y no tenemos el drogadicto puro y duro, pero sí tenemos el chaval que empieza a muy temprana edad a beber alcohol, se toma sus porretes, después se toma su gin tonic, se pilla un mongi y se lo toma. Y cuando esos cuerpos empiezan con 12, 13 años, cuando llegan a los 16, 17 años, están más para allá que para acá. Y yo tengo madres que tienen que dormir con un cuchillo debajo de la almohada por los ataques, las posibles respuestas de esquizofrenia y tal que empiezan a tener los brotes los niños y tal, que encima no controlan la medicación y demás. ¿Y qué solución le estamos dando? Como sanitariamente, socialmente, los servicios sociales no tenemos los recursos suficientes para atender a esto y como todo el mundo tiene que estar en su casa, pues los padres muchas veces amargados dicen, tengo pánico a mi hijo. ¿Y qué hacemos? Judicializar a esos menores. Y los estamos convirtiendo teóricamente en delincuentes. Estamos solucionando el problema, pero los estamos tratando como delincuentes, como menores maltratadores de sus padres, porque realmente sí, pero realmente lo que pasa es que son enfermos. Y hay que privarles de libertad e ingresarlos terapéuticamente. ¿Cuánto tiempo podemos encerrar a un menor? Si el delito lo comete un chaval entre 14 y 16 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 3, 5, 6. Si el delito lo comete un chaval entre 16 y 18 años, el tiempo de internamiento puede llegar a ser 6, 8 o 10 años. Pero lo que no dicen los medios de comunicación ni los políticos, que a veces ni se lo saben, es qué pasa si yo juzgo a un menor porque entre 14 y 16 años o entre 14 y 18 años, en ese intervalo de su vida, comete en distintas fases 2 homicidios, por ejemplo, y una violación. Y lo juzgo en distintos juicios. Ya no son 5 años, he dicho 3, 5 y 6, o 6, 8 y 10. Los 6 años para 14 a 16 y los 10 años de 16 a 18 son para delitos cometidos por banda organizada o terrorismo. Si no, la máxima serían 3, 5 o 6, 8. Pero si yo lo juzgo en distintos juicios, porque en distintas fases de su vida ha cometido esos delitos, no son 5 años o son 8 años. El tiempo máximo de cumplimiento sería el doble de la máxima. Y como la máxima puede llegar a ser 5 o 6 años, u 8 o 10 años, yo puedo privar de libertad a un chaval de 14 años, 15 años, lo puedo privar a 10 años de internamiento, o en su caso a 12. Y a un chaval de 16 a 18, 16 años, o en su caso a 20 años. Y eso no se dice. Y además, cuando cumple los 21 años y se ha decretado el internamiento en centro cerrado, cuando cumple los 21 años pasa a prisión. Y en algunas ocasiones, con 18 lo puede mandar a prisión. Luego, no es tan blanda la ley de menores. Vamos, porque aquí parece que hay que endurecer la ley de menores. Vamos a la de mayores. Y vamos a ser claros. El tiempo máximo de cumplimiento de una condena en mayores son 20 años. Sin contar 2 o 3 delitos, 2 o 3 homicidios, que son 25 años. Y sin contar 2 o 3 asesinatos, que serían 30 años. Y luego sin contar terrorismo, que serían 40 años. Que es ahora se están discutiendo la teoría de Parrot y toda la historia esta. Pero eso es lo que dice el Código Penal, vamos a ser sinceros. ¿Quién se pega en España 20 años en prisión? Porque está demostrado que si tú te llevas 1.000 millones de pesetas, a los 5 años o 10 años estás comprando en el Corte Inglés de Zaragoza. A los 10 años te estás haciendo una entrevista a Telecinco y a los 15 años estás en la calle. Está demostrado que si tienes tus contactos y te coges una depresión, a los 2 o 3 años estás durmiendo en tu piso en Madrid. Y está demostrado que si te pones un régimen un poco severo, te puedes dar una buena ducha con tu novia y darte un paseo por la playa de la Concha. Está demostrado. Luego, ¿quién se pega en España 20 años en prisión? El chorizo desgraciado, que para eso es un chorizo y un desgraciado. El que no es chorizo y es desgraciado, ese no se pega 20 años, vamos a ser claros. Luego no es tan blanda la ley de menores.
Y luego hay una cuestión fundamental, que es el cómputo del tiempo. Aquí hay gente de todas las edades, las personas mayores. Parece que fue ayer, estamos en un colegio profesional, los trabajadores sociales más antiguos. Parece que fue ayer cuando tomasteis posesión y empezasteis a trabajar de trabajadores sociales. ¿Y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando fueron las Torres Gemelas. ¿Y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando tuvimos el atentado de Atocha. ¿Y cuántos años han pasado? Parece que fue ayer cuando estábamos en Navidad. Y ya mismo está diciendo el Corte Inglés que estamos en Navidad. Decirle a un niño de 1 año que se esté callado 1 minuto para la vida de 1 año. Cuando yo privo de libertad, parece que conforme vamos envejeciendo, el tiempo se va acelerando. Yo parece que fue ayer cuando tomé posesión de juez y llevo 31 años de juez. Y parece que fue ayer. Parece que conforme vamos envejeciendo se va acelerando. Luego, cuando yo privo de libertad a un chaval de 14 y 15 años, le privo de libertad a 5 años, 6, 7 años, le estoy privando de libertad al 40, al 50, al 60% de su vida con su cómputo del tiempo, no con mi cómputo del tiempo. No es tan blanda la ley de menores. Dicen de Rafita que cumplió 7 años por la muerte, y yo le pregunto al legislador y a las Cortes y a todos, ¿cuánto cumplió de la Juana? Si el de la Juana Chao le salió cada asesinato a 6 meses, ¿qué ley es más dura? Luego, el tiempo es muy relativo. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a encerrar. Vamos a trabajar con él en libertad. Y hay una medida muy buena y que deberían de sacar ya la ley a nivel nacional. Para los conflictos matrimoniales, para los conflictos laborales, para los escolares, para todo, que es la mediación. Es bueno que la gente resuelva los conflictos negociando, reparando, conciliando. Hay que desjudicializar. Si la justicia cuando interviene es que ha fracasado todo. Incluso la justicia penal es muy buena, que el delincuente le ponga muchas veces la cara a la víctima y que la víctima le ponga la cara al delincuente. Y hay historias muy bonitas. Y hay que potenciar los equipos de mediación con profesionales. Pero esta ley contempla otra serie de medidas. No vamos a encerrar al menor ni vamos a mediar. Esta ley contempla otra serie de medidas alternativas. Vamos a trabajar con ellos sin necesidad de privación de libertad. Y tenemos los trabajos en beneficio de la comunidad, lo que queráis, lo que queráis. Ahí no hace falta tanto historia, tantos convenios y tanto. Lo que hace falta es coordinación y buena voluntad. Yo tengo actualmente 600, 800 chavales trabajando en distintas... Son menores que les gusta la juerga nocturna, cometen delitos con el alcohol y tal. A limpiar el botellón 200 horas. Todos los sábados y los domingos a las 6:30 de la mañana te vas a levantar y me vas a estar limpiando el botellón de 7 a 10. Como te he condenado 200 horas... por cada delito, que puedo condenar 400, pues imaginar los fines de semana que me va a estar limpiando el botellón. Eso que les gusta los de las motos, tal y que cual, 200 horas con los tetraplégicos. Y va a estar todas las navidades, todas las fiestas de guardar y todos los fines de semana ayudando a los tetraplégicos, a las familias y demás. Esas niñas que saben empaquetar, ¿tú sabes empaquetar? Pues campaña del juguete. Ahora empieza a recoleccionar a niñas para la campaña de Navidad. Va a estar empaquetando juguetes para los niños pobres. ¿Te gustan los viejos? Pues vas a estar paseando y atendiendo a las personas mayores. ¿Te gustan los mendigos y demás? Sirviendo comedores de indigentes. ¿Te gusta? Es que las niñas se miran mal. Es que me ha mirado mal. Las niñas que si se miran bien no pasa nada. Si se miran mal, pues se sacuden. Es que me ha mirado mal. Pues para eso tengo una condena que limpia 50 horas espejo. Vas a estar tú 50 horas, tu propia mirada, a ver si hay motivo de sacudirte. No hacen falta tantos recursos, lo que hace falta es coordinación. Yo tengo una medida que incluso la podéis comprobar físicamente si vais allí. Esta ya la tengo muy perfeccionada, ya la estamos, pero la puse en el 2001. Esta la puse para los niños, ya la pongo para los niños pijos que causan daño en el mobiliario. Este fue un chaval que a los 16 años, siempre lo cuento porque para demostrar que no hace falta tantos recursos. Este era un niño que dejaba la escuela y quería ser monitor de esquí, porque allí lo engranan los pijos, pues quieren ser monitor de esquí, porque se liga mucho, claro. Van las malagueñas, las sevillanas, las madrileñas y demás a esquiar, y los que más ligan son los monitores de esquí. Pues este quería ser monitor de esquí. Y entonces le dijo a sus padres que dejaba la escuela y que como tiene derecho, pues le tenían que pagar el curso de monitor de esquí. Los padres decían, déjate de esto, estudia, que luego ya hablaremos, pero como tengo derecho y todo tiene que ser ya, pues empezó a cabrear al niño y a sacudirle a los padres. Pero palizas, claro, los padres desesperados, que casi les cuesta el matrimonio. Por malos tratos físicos y psíquicos denunciaron a su hijo por malos tratos. Cuando vamos a celebrar el juicio de la paliza que le pega a los padres, que llevan partes de lesiones y de todo, pues yo tengo un calabozo al lado de la sala de audiencia, que no duermen, pero que pegan ahí pues 15, 20 minutos, porque como son tantos hay que separarlos de los testigos, en fin. Cuando vamos a celebrar el juicio, me llega la Guardia Civil y me dice, señoría, que es que aquí el amigo ha arrancado la rejilla del aire acondicionado del calabozo y ha puesto así rayado, Víctor quiere a Ana. Sí, en el calabozo. Y bueno, pues si Víctor quiere a Ana, vamos a comprarle a Víctor un poco de masilla para que me deje el calabozo un poquillo decente, porque, hombre, no tiene la cosa que yo tenga el calabozo de mi juzgado hecho un cromo. Total, que así se hace.
y le incoan ustedes unas diligencias por una falta de daño a un bien público como es el calabozo. Cuando celebramos el juicio de la paliza que le mete a los padres, le meto 6 meses de internamiento más 6 meses de libertad vigilada. La libertad vigilada es una medida muy buena. Luego, si queréis, la comentamos, y además vosotros, los trabajadores sociales, muchos llevan esa medida. Es el control de los chavales con largas. Yo dicto la medida larga, es un complemento de la medida de internamiento o bien una medida independiente, el que se hace trabajo con los padres, se establecen horarios, obligaciones, tal. Y como digo yo, se trabaja con los padres y a veces se trabaja a pesar de los padres, porque bastante bien salen algunos chavales a pesar de los padres que tienen. Bueno, pues total que ya se quería, lo metí 6 meses de internamiento más 6 meses de libertad. Cuando viene de cumplir los 6 meses de internamiento, ya se iba con el delegado de libertad vigilada, se creía que se iba con el delegado de libertad vigilada a hacer el planning y tal. Digo, espera que ahora vamos a celebrar el juicio de la falta de daños que hiciste en el calabozo. ¿Estamos? Estamos. Vamos a llamar al abogado, al fiscal, nos ponemos la toga, los equipos técnicos, nos constituimos en sala. ¿Tú reconoces que has hecho eso? Sí, sí. ¿Tú reconoces que arrancaste la rejilla y pusiste Víctor quiere a Ana? Sí, yo lo hice. ¿Tú eres autor? Sí, sí. Pero dice el fiscal, pues mira, chaval, esto es una falta de daño. Es una falta de daño porque arreglar el calabozo cuesta menos de 400 euros. Si llega a costar más de 400 euros, estaríamos hablando de un delito de daño. ¿Tú reconoces que lo has hecho? Sí. Pues dice el fiscal, pues aquí se paga con 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Conforme. Señor letrado, ¿conforme? Pues yo, juez, sentencia firme. 50 horas de trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Conforme? Conforme. Digo, pues mira, vamos a emplear las 50 horas en la limpieza de la fachada de juzgado. ¿Conforme? Conforme. Señor letrado, ¿conforme? Conforme. Sentencia firme. 50 horas limpiarme la fachada de mi juzgado. El problema de la fachada de mi juzgado es que es una fachada de estas de puro arte moderno, de estas que están ahora tipo Museo Guggenheim, de estas que son de chapa, estas oxidadas, de estas que cuando llueve pues se quedan color plata y color fuente, en fin, muy bonitas. Si vais a ver Granada, está en la Comercial Neptuno. De estas bonitas que cuando llueve pues se queda plata, en fin, muy bonito. El problema está que con la sabiduría que caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía, en mi chapa nunca llueve. Y como nunca llueve, nunca se queda bonito. Y nunca llueve porque nunca puede llover. Porque con esa sabiduría que caracteriza a los ingenieros arquitectos de la Junta de Andalucía me han puesto la chapa retranqueada. Entonces nunca llueve. Y como mi juzgado está justo enfrente de la Comercial de Neptuno, zona de ocio de los menores granadinos, pues en el 2001, pues graffiti va, graffiti viene, y pegatina más y pegatina viene. Que la cosa narices, que yo que me caracterizo por condenar a los chavales a limpiar el botellón, tenga la fachada de mi juzgado hecha un cromo. Por eso lo condené a limpiarme. Pero cuando vamos a ejecutar la sentencia, pues le pregunto a los ingenieros arquitectos cómo se limpia la chapa de la fachada de juzgado. Y con esa sabiduría que les caracteriza, me dicen, esto tiene muy mala folla. Y digo, ¿y por qué tiene esto muy mala folla? Dice, esto tiene muy mala folla porque la única forma de limpiar la chapa es con ácido. Digo, a ver si le voy a dar al niño ácido, va a tener el niño un accidente, se me va a averiar el niño, me voy a encontrar yo con una denuncia por parte de los padres contra el juez porque se haya averiado el niño. Ya estaba yo a punto de abandonar la idea, pero a mí me tenía que limpiar la chapa de la fachada de juzgado. Estábamos a punto de abandonar cuando vino la idea genial. No vamos a utilizar ácido ni productos artificiales. 2 buenos guantes y una buena lija. Y va a estar lijando la chapa de la fachada de juzgado durante 50 horas. Pues ya siempre tengo condenado a 2 o 3 niños pijos a lijarme la chapa de la fachada de juzgado. ¿Tú lo has hecho? Tú la pagas. A lijar. Y no hacen falta tantos recursos. Ya me mantienen los calabozos, demás. Ya vas viendo las circunstancias de cada uno de los chavales. ¿A ti te gusta la albañilería? Pues ahora tengo ya 2 preparados que los van a estar lijando, pero bien. Una medida que me gusta mucho, tarea socioeducativa, esa es la sentencia por la cual se condena a los chavales a aprender a leer y escribir. Es muy triste que el año pasado tuviese que condenar a 21 chavales a aprender a leer. Yo condeno y tengo actualmente a 250 chavales a sacarse el graduado escolar. Mi teoría es muy sencilla. O estudias por lo civil o estudias por lo criminal, pues tú te vas a sacar el graduado escolar. Y es que, si es que da pena, si es que no saben ni leer, no saben ni hablar, ¿cómo van a saber leer? Si es que les preguntan en el juicio, si es que no saben ni hablar. Entonces, aprender a estudiar hasta sacarte el graduado escolar. Y luego hay otras medidas alternativas. Y por último, lo que quiero decir es que los padres somos responsables de lo que hacen los hijos. Y no se comenta por ahí. Y desde el 2006-2007 estamos sentando en el banquillo simultáneamente a los menores y a los padres. Y no lo dicen los medios. Pero yo he condenado a chavales por un homicidio, y lo he condenado a 10 años, 8 años, pero he condenado a sus padres a pagar 20 millones, 25 millones, 30 millones de pesetas. Yo he condenado a chavales por violaciones, y he condenado a sus padres a pagar 15.000 euros, 10.000 euros por penetración. Esos niños que se sientan y graban imágenes, yo condeno a los chavales, pero condeno a sus padres. Usted tiene, es que no puedo con mi hijo, ¿puede usted?
porque usted es su padre y su madre. Y usted tendrá que acreditar que ha actuado con la debida diligencia de un buen padre de familia para que la justicia le valore a usted la responsabilidad. Le podemos condenar al 100% de la deuda o al 10% o al 20%. Depende de cómo ha educado usted a su hijo y cómo demuestras que ha educado con la diligencia de un buen padre de familia. Pero nosotros respondemos de lo que hacen nuestros hijos. Y lo mismo que respondemos los padres, responder los centros escolares. Cuando los delitos se cometen dentro del ámbito escolar. Yo por eso entiendo y apoyo esos centros escolares que han prohibido el uso de los móviles. Los niños han hecho abuso de los móviles, pero si se cometen hechos delictivos vía de esto en los centros escolares, sentamos en el banquillo a los centros escolares. Y lo mismo que los menores. Los padres respondemos de lo que hacen nuestros hijos y los profesores de lo que hacen los alumnos, la comunidad autónoma responde de lo que hacen los menores bajo su custodia. Y para que os hagáis una idea, nosotros el año pasado tuvimos un año tranquilo en Granada, pero nosotros condenamos al año pasado a los padres granadinos por un importe de 300.000 euros y a la comunidad autónoma por un importe de 40.000 euros. Y se paga, y se embarga. Luego, a los padres mi consejo es que sean padres, que sepan decir que no, que controlen, y que eduquen, y que se preocupen, porque respondemos. Y luego que se hagan, que no sean amigos de sus hijos, que son sus padres, y que se hagan un buen seguro de responsabilidad. A los maestros que sean maestros, que recuperen algo del antiguo magisterio, que no son colegas de los alumnos, que luchen contra la administración, que a veces son los que tapan y tienes que luchar contra la administración, pero que tampoco son sus colegas, y que tienen mucha responsabilidad, y que se hagan un buen seguro. Y como sociedad no seamos hipócritas, nos estamos jugando mucho. Fijaros las contradicciones que hay, por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Vamos a recuperar el sentido común. Una chica de 12 años puede comprar la pastilla del día después, y sin embargo no puede mantener relaciones sexuales. A mí me parece una barbaridad que una cría de 13 años pueda consentir relaciones sexuales. Y es un artículo que está en el Código Penal y lleva mucho tiempo. Me parece una barbaridad. Yo la elevaría la edad. Y yo como padre de chica que tengo, yo elevaría la edad. Y creo que una edad adecuada para que la chica mantenga relaciones sexuales pues serían los 30-35 años. Me parece que es una edad adecuada. Es cuando ya es consciente de lo que hace. Yo elevaría la edad, y elevaría la edad a los 14 años. ¿Por qué los 14 años? Porque es la edad más baja en la que el juez puede dispensar para contraer matrimonio. Pero es una barbaridad que una cría de 13 años pueda consentir relaciones sexuales y sin embargo no pueda ser acusada de un delito porque no tiene 14 años. Es una barbaridad que una chica de 13 años pueda mantener relaciones sexuales y sin embargo no pueda ser testigo en juicio. Es una barbaridad que una chica de 16 años pueda abortar sin conocimiento y consentimiento de sus padres y sin embargo para ir a prestar declaración ante el juez tenga que ir acompañada de sus padres. O que no pueda comprar tabaco. Cuando yo hablo de una persona menor de edad, me estoy refiriendo a toda persona menor de 18 años. Cuando un médico habla de una persona menor de edad, se está refiriendo a 12, 13 años, que es donde llega la pediatría. Vamos a utilizar el mismo lenguaje. Vamos a recuperar un poco el sentido común. Que hay cosas que los niños de 12, 13 años no pueden hacer. Que están agrandando, están disminuyendo la infancia. Y estamos teniendo chavales que con 11, 12 años están viviendo una adolescencia. Que cada cosa tiene su tiempo, pero son complejos absurdos. Por eso estoy pidiendo ese pacto por el menor. Yo creo que uno de los males de este país, ya termino, es que mientras el juez de menores sea el menor de los jueces, el maestro sea el menor de los catedráticos y el político de menores sea el menor de los políticos, así no va. Yo creo que hay que potenciar todas esas personas y esos profesionales, porque el futuro de un país está en los jóvenes. Por eso estoy pidiendo el pacto por el menor. Pero no han sido capaces de llegar a un pacto por la educación, menos van a ser capaces de llegar a un pacto por el menor. Pero si alcanzasen un pacto por el menor, estoy convencido que sería más fácil alcanzar un pacto por la educación. Porque todo es lo mismo. Así están las cosas. Ha sido un verdadero placer y siempre me gusta terminar con la lectura de unas palabras. Siempre termino igual. Son unas palabras que resumen todo lo anterior. Son unas palabras que se le atribuyen a Bertolt Brecht, pero no voy a discutir si no son de Bertolt Brecht, pues siempre hay alguien que dice no son de Bertolt Brecht. Bueno, pues si no son de Bertolt Brecht no pasa nada porque no sean de Bertolt Brecht, pero queda muy bien decir que son de Bertolt Brecht. Son unas palabras que resumen todo lo anterior, le dan un tono literario a mi intervención, elevan el tono poético y sirve sobre todo para arrancar el fuerte aplauso del público que tan pacientemente me escucha. Y estas palabras que dicen, que resumen todo lo anterior, dicen lo siguiente. Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no lo era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo tampoco lo era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso, tampoco me importó. Luego apresaron a